¿Quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos como primera entrevista agendado a Benito Baranda, coordinador del Estado para la visita del Papa y director de América Solidaria. Hemos tenido todavía algunos problemas para contactarlo. Hay varios temas que nos encantaría conversar con él, no solamente todo lo que tiene que ver con la visita del Papa Francisco en enero. Hay en torno a esa visita una serie de temas. Recordarán ustedes que la visita está establecida sobre la base de visitas del Papa a una serie de ciudades y puntos del país donde al parecer han sido escogidas con algún grado de especificidad para intentar tocar temas que esas ciudades representan. En Temuco, el tema de la Araucanía y de los pueblos originarios. En el norte de Antofagasta, la situación de la inmigración. Por cierto, va a estar aquí en Santiago, en la región metropolitana. Pero hay una serie de temas que también son extraordinariamente importantes ponerlos y que sería interesante saber si es que el Papa pretende abordarlos, ya sea por motu propio o con la relación que a veces se obtiene de su acercamiento o de su encuentro con determinados grupos de ciudadanos. Hay una serie de temas que tienen que ver con las situaciones de abusos alrededor del mundo y no solamente en Chile, pero en Chile también, muy importantemente, de casos de abusos sexuales por parte de una serie de clérigos en órdenes religiosas aquí y afuera. Hay una situación también muy importante que probablemente el Papa va a querer abordar desde el punto de vista de la Iglesia Católica y que tiene que ver con lo que buena parte del país considera modernización y que sin embargo no necesariamente la Iglesia Católica piensa exactamente igual, lo que se llama de alguna manera la agenda valórica, el matrimonio igualitario, el aborto en las 3 causales. ¿Cuáles son los mensajes que se entregan o cómo se abordan ese tipo de cosas que remecen a un país como a Chile? Le pasó durante el año 2016 y 2017 al respecto. Son cosas que sacuden la sociedad, que rompen e irrumpen en los medios de comunicación y que hay distintas miradas para poder enfrentar ese tema y por lo tanto sería bien interesante abordar con él esta situación. Al parecer, según lo que me dicen, no va a ser posible tomar contacto con Benito Baranda, pero sí queremos igual hablar de este tipo de temas y por lo tanto ya estamos en contacto con el sacerdote jesuita Fernando Montes, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días, Fernando. Tocayo, ¿cómo está usted? Tocayo, sí. Cuénteme usted, ¿cuál es su expectativa respecto de la venida del Papa? No ha llegado todavía aquí, ya hay bastante movimiento respecto a lo que puede pasar con su llegada. Sí. Mi expectativa más profunda es que ojalá no nos quedemos por las ramas, sino que captemos su mensaje. El Papa va a estar muy poquito y ojalá que quede un mensaje escuchado y bien interpretado y no que estemos discutiendo, como ha pasado a veces en política y en otras cosas, por las ramas, en cosas secundarias. Yo creo que el Papa es una persona, es una autoridad mundial hoy día reconocido por musulmanes, por judíos, es bien impactante y tiene un mensaje muy sencillo, muy evangélico, y ojalá que nos hable con valor de los problemas que tenemos. Fernando Montes, qué cosa, por ejemplo, para ustedes sería irse por las ramas? Mire,
programa si todo el tema, por ejemplo, durante un tiempo estuvo en financiamiento, no digo yo que esos temas no se puedan hablar, pero que no opaquen el asunto de fondo. Puede haber discusiones organizacionales, etcétera. Yo lamentaría mucho, por ejemplo, que la Iglesia no seamos profundamente humildes para escuchar. Le acaba de hablar a la curia romana con una franqueza enorme, que nos hable a nosotros y que para que corrijamos también nuestros defectos. Yo personalmente tuve una especie de conversión personal, porque me pregunté muchas veces qué país va a encontrar, y cuando estuve en Roma me preguntaban eso, qué iglesia va a encontrar, y dije, ya déjate de estupideces, pregunta tú mismo, ¿estás dispuesto a escuchar algo? Y me compré un librito que dice 10 consejos del Papa a los sacerdotes, donde me dice que sea sencillo, que sea cercano a la gente, que por favor sea misericordioso cuando confiese, que por favor no sea latero cuando predique. Entonces, yo estoy hoy día la gran pregunta es decir, a ver, primero pregúntate tú qué te va a decir el Papa y está dispuesto a escuchar para cambiar algo tu vida. Me acordé de San Agustín, que le dijeron un día a San Agustín, por Dios que están mal los tiempos, y San Agustín con gran sabiduría dijo, oye, cambia tú y cambiarán los tiempos, porque el tiempo eres tú. Entonces, mi primera pregunta soy yo mismo, te digo aquí, si yo mismo no me voy a quedar por las ramas, que a ver si tal obispo escuchó, que a ver si tal político escuchó, no, y a ver, vamos al fondo primero y ser honesto, porque yo creo que muchas de las cosas que él diga me van a pegar en los cachos. Sí. Fernando Montes, el Papa, cuando partió su pontificado, lo inició sobre la base de una serie de comisiones que armó, una serie de movimientos que apuntaban a cambios bastante profundos en la Iglesia, básicamente en dos áreas. Una era la que tú mismo mencionaste, la curia, es decir, el gobierno vaticano. Y formó una comisión para la revisión de la curia, y después formó también una comisión que alcanzó a tener una potencia, yo creo, extraordinaria, hasta que empezaron a renunciar varios de sus miembros, en términos de todo lo que tenía que ver con abuso sexual de menores por parte del clero, y lo que se tenía que hacer al respecto. Ninguna y ha hecho otra reforma que ha sido importante. Sin duda. Sí, desde el punto de vista de la Iglesia es fundamental, que dijo, ¿sabes? Yo soy obispo de Roma, sí, por favor, yo no puedo opacar a los otros obispos, y ha generado una Iglesia mucho más sinodal, sin escuchar para abajo, y hoy día mismo están preparándose seriamente, y eso yo lamento que en Chile no lo hemos hecho tal vez con toda la fuerza. Se está preparando un sínodo para jóvenes, que acaba del mismo hablar en Roma, porque la Iglesia o escucha a los jóvenes o escucha a los jóvenes. Y entonces eso es un cambio, volver a una Iglesia primitiva, que era lo que se llamaba sínodo, se reunían los obispos para que no viniera todo de arriba, desde la curia. Perdón, vuelvo a las dos preguntas que me... Mire, yo creo que en las dos elementos, verdaderamente, habiendo estudiado, creo que se han hecho cambios, pero son de tal gravedad que creo que cualquier persona seria tiene que darse cuenta que un cambio de una curia que tiene centenares de años, que tiene sistemas, no tiene sistemas modernos de evaluación, que fácilmente el jefe de una sección queda para siempre porque es un cardenal, cuando debería ser por tiempo. Es impresionante. Yo estuve en Roma, el fermento, y por eso mismo la cierta resistencia que hay. Y esto no es Chile, que un país apenas de 200 años, son 2000 años, que cambiar, mover un tornillo es enormemente dificultoso. Y ciertamente se siente en el corazón de la curia que hay un cambio. Ahora, obviamente, 5 años es la nada misma. Sí. O sea, no sé si yo espero que no nos pase lo mismo que el concilio. El concilio fue una enorme revolución. Se lo digo yo, entré a una iglesia y me hice cura. Entré al seminario, una iglesia antes del concilio.
sotana, todo cerrado, todo mandado, todo obligado. Fue impresionante, de manera que la mayoría de mis compañeros no resistieron el cambio y salieron. Y lo que pasa es que esos cambios en una iglesia provocó terror y hubo un frenazo. Entonces no me extrañaría a mí que aquí, este Papa es el primer Papa que no estuvo en el concilio, pero como fuimos compañeros, fuimos formados en estos aires más nuevos, y él yo creo que está haciendo lo imposible, sobre todo con su ejemplo personal, de una especie de sencillez, de hablar, que le entiendan, con gesto. Yo espero que eso tenga su redundancia y sé que este cambio, cuando uno conoce lo que nos cuesta cambiar el Sename, lo que nos cuesta, sé que son cambios pero enormemente complicados. Estamos conversando con el ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Monte. Fernando, yo lo que te preguntaba por las comisiones era básicamente por qué tanto de lo que fue la promesa de la comisión se ha traducido de alguna manera a una realidad. En el caso de la curia, tú lo has dicho, es tremendamente difícil, tiene una inercia gigantesca. La curia han tratado de reformarla y se defiende el poder para intentar no ser se han hecho cosas, te digo, porque nuevamente, yo no es que quiera, pero cuando hay un cambio a veces es menos noticia que cuando hay resistencia. Entonces a veces se resalta mucho el lado resistente. No va con la velocidad que yo quisiera, lo reconozco, pero quiero decir, tampoco están las aguas totalmente tranquilas y hay resistencia. Con relación a los abusos, yo creo que el Papa ha sido claro, y te digo, dentro de la Iglesia, y eso lo veo yo como cura, no hay que olvidarse que cuando se habla de tremendos problemas, son cosas que pasaron hace, la enorme mayoría son denuncias de abusos que acontecieron antes. Hoy día es impresionante lo que estamos haciendo en los seminarios. Aquí mismo la iglesia chilena, tiene a esta señora Celis, y hay una comisión, pero que son enormemente cuidadosos, tratando de que no nos vuelva a pasar este asunto de que había un abuso y se tiraba para adelante y se callaba, porque además la sociedad era así, o sea, este tema no era tabú en la sociedad, en la familia, en todo pasado, era tabú, pero si era tabú en la sociedad, hasta en la iglesia no se puede aceptar, y sin embargo lo callábamos, y hoy día en eso, a Dios gracias, creo que te lo digo desde dentro, es brutal. Las instrucciones, nosotros los jesuitas tenemos instrucciones en los colegios, la formación de los jóvenes, los superiores, pero con normas claras que no podemos silenciar. Ahora, perdona Fernando, pero tú mencionaste una palabra que yo creo que es súper importante cuando se está refiriendo a este tipo de temas. Tú dijiste, el Papa hace gestos. Por ejemplo, un gesto que causó mucha polémica recién fue cuando el Papa le dio un entierro con carácter casi de Estado al cardenal Law de Boston, que fue un cardenal involucrado en casos de abuso sexual, protegió a sacerdotes que violaban a niños sistemáticamente, y sin embargo el Papa le dio un estatus tremendo, y la gente, no entiende cómo puede avanzarse 3 pasos para adelante y de repente retroceder, ¿no? Sí, honradamente yo debo confesar, he estado estos días horrorosamente ocupado, estuve más de un mes fuera, tuve que ir a Arica, Iquique, Antofagasta, etc. Leí el titular y me llamó enormemente la atención, pero no tengo la información directa, me llamó la atención porque creo que hay que ser muy claro en los signos, lo cual no quita, digamos, que una persona por abusador que haya sido, es un ser humano, y ojalá que uno nunca deje de tener una actitud humana, pero no, una cosa es ser humano, otra cosa es ser entero con honores. Sí. Son cosas distintas, o sea, no puedo opinar, salvo que yo mismo me llamo la atención. Pero es algo que te llamó la atención, Fernando Montes, porque no esperabas tú que una persona con ese currículum en términos de los abusos mismos fuera
tratado como el Papa, como si es que eso no fuera parte de su biografía. Bueno, por eso digo, me llama la atención, porque creo que el Papa, las normas que ha dado han sido muy firmes para que las cosas se investiguen y haya los castigos correspondientes. Este caso me llama la atención, no tengo más datos que el titular, prácticamente ni siquiera supe dónde fue el entierro, ni en qué lugar lo colocaron, no tengo idea. O sea, te digo, pero me llama la atención, o sea, no puedo quedarme callado, es verdad. Porque creo que una cosa súper importante en estas cosas no solo son las medidas reales, que creo honestamente que se están tomando, sino que la gente tiene que ver símbolo y signo para que se vea coherencia. ¿Tú crees que va a hacer algún tipo de símbolo y algún tipo de esta señal coherente el Papa aquí en Chile respecto de lo que ha pasado en materia de estos mismos temas desde hace unos 5 años acá? ¿Va a hablar del tema de los abusos sexuales y de las cosas que él requiere o quiere de sus obispos y de su... Realmente yo no tengo idea qué va a decir. Personalmente creo que la Iglesia chilena se ha visto demasiado afectada por casos que son simbólicos, de mucho peso, y es obviamente que uno de los temas donde no me extrañaría que el Papa, cuando se reúna con el clero en la catedral, diga algo, pero no tengo idea de qué va a hablar, no lo sé. Pero no me extrañaría, porque es verdad que la Iglesia chilena, más que otras, porque ha habido casos demasiado sintomáticos, ha sido particularmente golpeada por esto. Y te digo, yo lo digo como sacerdote, porque la gente termina creyendo que todos los curas somos pedófilos, que todos los curas, y es muy doloroso cuando uno ha tratado de ser coherente en la vida y entregar la vida. Pero por eso mismo creo que a mí yo le agradecería mucho que el Papa nos lo recordara y lo dijera con claridad, pero no tengo idea qué va a decir, yo no soy profeta. Por último, Fernando Montes, ¿qué crees tú entre la visita de Juan Pablo II y la visita de Francisco? ¿El país está más evangelizado, es más creyente, es más parte de la Iglesia, o se ha desprendido un poco ese apego que tenía en un momento dado a raíz de múltiples cosas que tienen que ver con la modernidad en términos de distintas cosas o con estas mismas lógicas de abusos que no han sido bien tratados? ¿Qué tanto entre una avenida y otra tú crees que ha cambiado el fervor del hay dos cosas que yo quisiera decir. Primero, es el país como tal tiene un cambio muy radical desde una dictadura férrea donde no nos atrevíamos a hablar a un país donde la gente hoy día se expresa, usa el Twitter y todo. Ese es un cambio brutal. Parte de esos cambios es una cosa que para muchos es terrible, para mí no lo es tanto como sociólogo. Yo lo digo, hemos descubierto por fin que si hay algo peligroso para la Iglesia es lo que se llamó la situación de cristiandad. En Chile, si tú no eras católico, prácticamente no pertenecías a la nación chilena. Te nacías y te bautizaban. Y pasó eso cuando Roma se convirtió en emperador y la gente entró a la Iglesia en masa sin haber leído en su vida el Evangelio, sin haber tenido una convicción profunda de fe. Entonces era una fe sociológica, pero no una fe profunda. Y yo tengo la sensación hoy día conversando, que mucha gente se ha apartado, pero en el fondo ha hecho explícito su aparte. Sí, veamos la verdad, Chile tenía la gente que iba a misa no era más del 10%. Entonces tampoco, yo puedo decir soy católico del 90%, pero nunca leo el Evangelio, nunca sé, no comporto mi vida por las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, Dios quiera, yo fíjate, prefiero una iglesia más coherente,
y corresponde a lo que Jesús dijo: ustedes van a ser una levadura, un granito de mostaza, unos pocos que tendrán que ser el ejemplo vivo de atraer, de dar, de ayudar, de servir. Y creo que eso, tal vez la dificultad es la Iglesia hoy día claramente tiene menos participación de mucha gente, mucho menos se consideran cristianos, muchísimo menos que antes le creen a los sacerdotes. Esa es la evidencia. Con todo, yo me pregunto si esta situación, entre paréntesis, entre comillas, de crisis, no es la oportunidad de volver a lo que Jesús nos dijo, de ser una semilla fértil y no un grano estéril que por grande que parezca no es incapaz de dar fruto. Entonces, yo no todo lo veo tan mal, personalmente. Fernando Montes, te quiero agradecer que hayas tomado este contacto con nosotros hoy día en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Muy bien, adiós. Cuando lo necesites, con todo gusto. Adiós. Chao. No te separes de la 90.